Hola, buenos días a todos los que estéis ahí. Antes de empezar esta charla quería presentarme. Me llamo Alfredo Ruiz, trabajo en InfoJobs y soy Content Manager, o lo que es lo mismo, responsable de contenidos, sobre todo relacionado con algunos espacios de información de orientación laboral que ofrecemos en InfoJobs. Precisamente yo, voy a hablar de estos espacios, de la información que podéis encontrar en InfoJobs y que os puede ayudar en vuestra búsqueda de empleo o al inicio de vuestra carrera profesional. Y lo que también quiero dejar claro es que yo no soy un orientador laboral experto. Yo os voy a enseñar un poco, sobre todo tres espacios de información donde podéis encontrar, lo que os decía, información que os puede ser de vuestro interés. Y nada, espero que participéis, que cualquier duda que tengáis la preguntéis, habrá espacio para estos comentarios. Y nada, sin más, empezamos ya. Lo primero que os quería comentar, son precisamente los tres espacios del que voy a hablar. Básicamente uno es orientación laboral, está en el menú principal de InfoJobs, lo encontraréis. Actualmente tiene una etiqueta de nuevo, porque hace poco que lo hemos lanzado. Y luego en la parte superior hay dos enlaces, uno que es comunidades y otro es plan de carrera, de los cuales también hablaremos. Esta es una charla relacionada con el inicio de la carrera laboral y no vamos a entrar en detalle, porque supongo que ya lo sabéis, pues las dificultades que tenemos hoy en día en nuestro país, pues para iniciar nuestra carrera, la alta tasa de desempleo juvenil, etcétera. Yo creo que ante este panorama, lo primero que hay que pensar o que hemos de reflexionar es eso, en qué momento nos encontramos nosotros. Igual os parece obvio, pero a mí me gusta hacer esta introducción porque la vida laboral pasa por muchas fases, o puede pasar por muchas fases. El ser freelance, el ser becario, estar desempleado. Entonces, bueno, yo creo, o mi opinión, es que el inicio de la carrera laboral normalmente suele suceder dos cosas: o tienes las ideas muy claras o estás bastante desorientado. Eso no quiere decir que no haya un punto medio, pero yo creo que estas dos situaciones se dan. En ese sentido, yo a la gente que tiene las cosas muy claras y que sabe lo que quiere hacer y de lo que quiere trabajar, yo el consejo principal sería que se informen de cómo está el mercado, de su puesto, que se informen con detalle de la realidad de aquello a lo que aspiran, no sea que luego se lleven una sorpresa. Y a la gente que está desorientada o no sabe bien cómo enfocar su trayectoria, yo creo que lo más importante es estar abierto a todo. Y estar abierto a todo es a becas, a nueva formación, a trabajo en el extranjero. Yo creo que es la manera de abrir las perspectivas y intuitivamente ir eligiendo y ir hacia cada uno que haga el camino que crea. Lo importante es abrirse puertas, ya las cerraréis cuando creáis conveniente. Dicho esto, empezamos esta presentación, que tiene tres bloques. Uno sería el antes que nada, qué hay que hacer; otro es tu CV y tu perfil profesional, cómo lo hemos de plantear hoy en día; y finalmente lo que es la propia búsqueda de empleo. Respecto al primer apartado, el antes que nada, ya no creo que se trate solo de prepararnos para buscar empleo. Yo creo que antes que nada, primero hay que tener conciencia que hay que trabajar, que habrá que buscar información, que habremos de reflexionar. Y esto empieza, aquí he destacado un artículo de orientación laboral, que es preparación para el proceso de búsqueda. Para mí, antes que nada, lo importante es pensar, bueno, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué quieres? ¿Realmente qué quieres? Ya os decía, puede ser que tengas las ideas muy claras o no, pero ¿qué quieres? A veces es tan sencillo como, bueno, igual realmente ahora no quieres buscar trabajo, igual estás buscando formación o quieres buscar prácticas, pues para mejorar tu CV, o simplemente, pues igual te apetece ir al extranjero para reforzar el conocimiento de un idioma, o por otro lado, simplemente igual necesitas trabajo urgente, necesitas ingresos rápidos, y entonces en este caso estarías abierto a cualquier tipo de trabajo. Yo creo que hay reflexión, hay que hacerla, realmente qué quiero, y porque solo así podremos establecer una estrategia y no perder demasiado el tiempo en ello.
Si tu reflexión es de, bueno, yo busco algo, unas prácticas, por ejemplo, que enriquezcan mi CV y no tengo por qué estar remunerado por ese trabajo, ya me interesa a ese nivel, pues todas las acciones que pensemos a partir de ahí tendrán sentido respecto a ese objetivo. Yo creo que esto es una cosa que hemos de tener clara. ¿A dónde quieres llegar? Aunque luego cambiemos de opinión y ya sabemos que también el mercado cambia muy rápidamente, pero yo creo que eso es una de las primeras cosas que hay que hacer. En segundo lugar, yo os voy a enseñar plan de carrera, un ejemplo, es el otro espacio del que os hablaba antes. Yo creo que lo que hay que hacer en segundo lugar es imaginar tu trayectoria profesional, es decir, una vez que digas, vale, yo quiero, por ejemplo, buscar trabajo en el extranjero para reforzar un idioma, yo creo que hay que ir más allá y pensar a futuro realmente qué quieres y dibujar ese panorama con toda la ambición y toda la libertad del mundo. Estamos pensando, estamos en fase de brainstorming. ¿Por qué? Pues un poco por lo que os decía antes, porque solo teniendo un objetivo muy claro, tus acciones estarán encaminadas a ello. Por ejemplo, en esto de imaginar tu trayectoria profesional, pues yo creo que se pueden consultar herramientas como la que os voy a enseñar de plan de carrera, o hablar con profesionales en activo para conocer la realidad de su profesión, o buscar información del mercado laboral para ver cómo está el sector o los puestos que tú deseas. Os enseño aquí un ejemplo en plan de carrera donde hemos hecho una búsqueda de director personal. Plan de carrera es una herramienta interactiva basada en información que recoge InfoJobs, que ha recogido a lo largo de todos estos años de actividad. Y aquí hemos hecho una búsqueda de director de personal, o lo que sería lo mismo director de recursos humanos. Y esta herramienta te permite ver muchas cosas. No vamos a entrar en detalle ahora, pero por ejemplo te permite ver quien acaba de director de personal, qué trabajos ha realizado antes. Esto lo podéis ver en este gráfico. ¿Qué trabajos ha hecho después? Si vamos más abajo, aquí tenéis el detalle de los puestos de trabajo más habituales, de los puestos de trabajo posteriores más habituales, la situación laboral de los candidatos al puesto, o sea, mujeres y hombres, quién está en activo, quién no lo está. Bueno, yo creo que es una buena herramienta para perder aquí un tiempo, hacer alguna búsqueda relacionada con vuestros intereses y hacerlo. Veréis que podéis filtrar por educación. Trayectoria profesional os explica los puestos, de dónde vienen, los que ejercen ese puesto y a dónde van. En educación, por ejemplo, veríamos cuáles son los estudios más habituales para ese puesto, los más comunes, ¿vale? En este caso, pues hacer un máster. El 30% de las personas que acaban ejerciendo de director de recursos humanos, pues lo tienen. Lo mismo podemos ver especialidades de estudios, etcétera. También podemos ver qué empresas están contratando más en estadística del puesto. Veremos la salud del puesto de trabajo, en este caso en una tendencia descendiente. Cada vez hay más, más bajas de directores de recursos humanos. Pirámide de población, empresas con más candidatos en el puesto. Pues mira, en este caso vemos que Banesto o Eroski son las empresas que más han contratado directores de recursos humanos en los últimos años. Y finalmente también las provincias de España con más candidatos en el puesto. Madrid, en este caso, pues es mucho más, es la comunidad autónoma o provincia, perdón, que más ha solicitado directores de recursos humanos. Como os decía, podéis consultar plan de carrera o podéis consultar con profesionales en activo. En cualquier caso, yo creo que hemos de hacer el ejercicio de imaginar hacia dónde queremos llegar, y estas herramientas, plan de carrera o hablar con profesionales en activo, te ayudarán a ello. Verás qué estudios son habituales, qué competencias se requieren, y todo esto será información de valor que os ayudará a imaginar ese futuro. En tercer lugar, yo querría hablar de las dudas habituales en la búsqueda del primer
nosotros tenemos una comunidad, que es la comunidad Primer Empleo, que precisamente es un espacio de preguntas y respuestas. Aquí en este artículo de orientación laboral estamos destacando aquellas conversaciones que más éxito están teniendo en la página. Y hay preguntas como si es recomendable hacer prácticas aunque no te paguen, si se debe contactar con una empresa después de una entrevista, etcétera. Yo creo que, bueno, que estas dudas habituales son importantes que las intentéis solucionar. La podéis solucionar participando en la comunidad o acudir a instituciones o bueno, cualquier vía que elijáis está bien. Si tenéis dudas, intentar solucionarlas. Actualmente yo creo que el problema básico es el exceso de información, tanto en Internet como a nivel de instituciones públicas, asociaciones, etcétera. Hay tanta organismo que os puede ayudar en ello que a veces es difícil contactar con el adecuado. Si queréis buscar en el trabajo en el extranjero, si queréis buscar prácticas, bueno, si queréis ampliar vuestra formación, realmente tenéis muchas vías de información, pero quizá demasiadas. El otro día hablaba con un experto en empleo y discapacitados y bueno, me contaba que hay muchos organismos que te pueden ayudar a ello, pero llamas a uno y este uno te da otro teléfono y vuelves a llamar a este otro teléfono y te dan otro, y a veces es tanta la información que es un poco difícil conseguir exactamente lo que queréis. En ese sentido, simplemente asumirlo, asumir que es un trabajo que hay que hacer, no perdáis la paciencia, pero si tenéis una duda, resolverla. En ese proceso vais a aprender muchas cosas y yo creo que es muy importante. Como siguiente paso, en el antes que nada, yo creo que es muy importante. Aquí hay un artículo que se llama Diario de la Búsqueda de Empleo, y es un artículo que habla de que uno ha de apuntarse y llevar un control estructurado de todas las acciones que hace. Yo creo que eso es básico no solo para la búsqueda de empleo, sino para la búsqueda de formación, bueno, para cualquier paso que queráis dar al inicio de vuestra carrera. ¿Y por qué es muy importante? Porque, aunque no lo parezca, al final no nos acordaremos de las cosas. No nos acordaremos de que aquella empresa me dijo que les volviera a enviar el currículum de aquí a 3 meses o que contactáramos con otra persona. Yo aconsejo, y creo que es muy importante, sea en búsqueda de empleo o, como decía, en otra situación, llevar un control por escrito de las acciones que estéis haciendo, de cuándo se suceden, en qué fecha y de los próximos pasos que habéis de seguir. Imaginaros, por ejemplo, que un día os llama un reclutador y no sabéis ubicaros concretamente, ¿no?, de dónde está llamando, porque ya habéis hecho, os habéis escrito muchas ofertas, os habéis hablado con muchas empresas. Esto os ayudará a saber exactamente, bueno, lo que hablasteis con él, lo que hablaste con esa persona, en qué quedasteis, etcétera. Algo que es sencillo de hacer, pero que requiere ser metódico y que es muy aconsejable. Bueno, hasta aquí muy brevemente lo que es hemos hablado del antes que nada, de la primera fase. Yo no sé si hay alguna pregunta, si tenéis alguna duda. Aquí también hay algunas personas asistiendo. Sí, ahora mismo ¿es mejor momento para formarse o para buscar trabajo? Yo creo que, no sé, igual parece tramposo. Yo digo que no hay respuestas generales, que todo depende, lo que decía, he hecho mucho hincapié en dónde quieres llegar y a partir de ahí podemos empezar a hablar de acciones. Entonces, eso depende yo creo que de la persona, y por eso insistía tanto al inicio en ello. Pues igual has tenido unos estudios superiores que son muy valorados en tu sector, igual no te hace falta complementar más. Obviamente hoy la formación está presente en cualquier momento de la vida laboral. Ha habido como un boom de la formación, hay mucha oferta formativa, la tecnología también lo ha permitido, y hoy el formarse es casi una obligación para adaptarse al mercado y a las novedades y a la tecnología y a los nuevos perfiles que surgen, ¿no? Eso como base general. Pero bueno, dependiendo de la persona, igual para alguien sí que ha de formarse en algo concreto para completar su perfil, o igual alguien lo que necesita o lo ideal sería que mejorase su idioma trabajando en el extranjero, por ejemplo, y igual, bueno, yéndose allí un tiempo o ejerciendo cualquier profesión, eso le ayuda. Yo creo que eso es una pregunta que depende de la persona.
y lo que te decía, o sea, sí que es verdad que hoy en día es tanto el cambio, son tantos los cambios en el mercado laboral, cómo cambian los perfiles, o sea, lo que a alguien se le pedía antes unas competencias, ahora se le piden 3. Hay perfiles que surgen nuevos, hay otros que están, bueno, que desaparecen. Entonces depende mucho del caso concreto, creo yo. ¿Crees que es mejor mejorar mucho la formación o bajar el nivel de búsqueda de trabajo? Estamos hablando del inicio de la carrera profesional, entonces lo que hay que hacer es construir tu perfil. Vuelvo a decir, es que no hay respuestas, para mí no hay respuestas concretas. La formación es importante y es importante completar formación, pero ha de ser adecuado a tus intereses y a tus objetivos. Si no, pues igual no te sirve de nada. Una buena manera de hacerlo es ver de aquellos puestos que tú deseas, ver qué están pidiendo en las ofertas, qué formación están pidiendo. Si no buscas trabajo, busca esos puestos, mira esas ofertas y mira qué piden, qué software concreto piden o qué idiomas concretos piden. Eso sería una guía. Y lo que decíamos antes, o una de las preguntas de la comunidad, ¿es recomendable hacer prácticas aunque no te paguen? Pues depende de la situación, pues sí, porque te ayudará a enriquecer tu CV, por ejemplo, ¿no? Yo diría que esas son las ideas básicas. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? El segundo bloque. Para el segundo bloque yo quiero hablar de tu CV, del currículum y del perfil profesional. Quiero hablar del CV porque quiero que quede claro y desmontar la idea que un CV es un documento en papel, que lo haces con muy cariño y que lo vas entregando en ETTs o en comercios o donde sea, o un Word que luego envías. Yo creo que hay que tener una visión muy amplia de nuestro CV y de nuestro perfil profesional. Para empezar, no tiene nada que ver lo que es el CV en papel o en Word del CV, por ejemplo, que utilizarás en InfoJobs o en medios online. Más allá, no nos quedemos con el CV, tu perfil profesional, quién eres en las redes, si te relacionas con círculos profesionales, o sea, lo que tú tienes que ofrecer se enriquece no solo con un papel, son con muchas cosas. Puedes estar colaborando, haciendo voluntariado, colaborando, bueno, con empresas de tu sector o metido en círculos profesionales, asistiendo a conferencias. Tu CV profesional es mucho más que eso. Que el currículum tal como lo tenemos entendido tradicionalmente. De lo primero que quería hablar es de consejos para hacer tu primer currículum. Ya no es que vayamos a dar una lista de consejos exhaustiva, yo creo que simplemente es ubicarnos en el primer currículum. El primer currículum, normalmente la desventaja principal es que no hay experiencia laboral. Entonces ese es el gran reto del primer currículum. Obviamente cuando un reclutador busca a alguien joven ya contará que no está buscando a alguien con 10 años de experiencia profesional, pero en cualquier caso en vuestro currículum se deberá ver vuestras ganas de hacer cosas y vuestras ganas de, bueno, y realmente los conocimientos y experiencias que tenéis. En ese sentido, muchas veces hay que rascar en tu experiencia, es decir, bueno, pues aquello que hice colaborando en aquella conferencia lo puedo poner, pues sí, ¿por qué no? O ayudé a algún amigo a hacer algún proyecto, o bueno, creo que ahí hemos de rascar en nuestra experiencia, darle valor a cosas que hemos hecho. Habéis sido, yo qué sé, monitores de campamentos, pues bueno, igual os parece irrelevante, pero seguramente de la sensación de que eres una persona capaz de ser responsable, capaz de ocuparte de niños, algo muy delicado. Entonces, bueno, ese es el primer, normalmente es el reto principal del primer CV, que falta experiencia. Ahí habéis de rascar en lo que habéis hecho, en vuestro pasado, y realmente si no tenéis nada, pues intentar enriquecerlo de alguna manera, colaborando en proyectos o, bueno, de la manera que creáis. Ese será seguramente el punto débil del CV y lo que habéis de trabajar. Muchas veces, y a mí me ha pasado, y cuando empezaba, sobre todo, se te olvida. O sea, hay cosas que hiciste en el pasado que te pueden servir para llenar ese apartado de experiencia.
En segundo lugar, me gustaría hablar de los consejos. Tenemos aquí en orientación laboral, hay un apartado sobre el CV, que encontraréis varios artículos de todo tipo, tipos de CVs que hay, según tu experiencia profesional, según la estructura. Aquí la idea principal que quiero transmitir es que los consejos básicos para el CV son muy importantes. Hace poco salió un estudio que decía que el 80% de los currículums los descartaban los reclutadores porque estaban mal hechos. Y mal hechos por cosas básicas, que pueden ser faltas de ortografía, una mala visibilidad del currículum, o sea, que sea difícil de leer. Bueno, los currículums demasiado largos, falta información de tus conocimientos. Bueno, los consejos básicos son importantes, y son muy importantes, y es la primera criba que realizan los reclutadores cuando ven cosas que son difíciles de leer, cuando hay faltas que igual para ellos, las faltas de ortografía igual desprenden una falta de atención, una falta de cuidado al hacer ese CV. Todo eso es muy importante y hay que tener bueno, mucho cuidado y hacerlo con mucho cariño. También creo que el CV se va mejorando con el tiempo, es algo que hemos de mantener continuamente, pero atentos a los consejos básicos. En InfoJobs y en orientación laboral tendréis muchos consejos, y Internet está plagado de ellos, y si vais a servicios también de orientación también seguramente os aconsejen bien. Simplemente, aunque parezca muy obvio, no perdáis de vista este punto. En siguiente lugar, seguimos con el CV y seguimos con la idea de mejorarlo continuamente, revisarlo. Aquí hay un artículo que os habla de 10 preguntas para tu CV, que os ayudarán muy rápidamente a chequear su estado, no con toda la exhaustividad que requerría, pero sí que hay 10 preguntas muy importantes que está bien que os planteéis. Como os decía antes, revisar el CV va a ser algo que debería ser constante. A la que haces una nueva formación, lo debes actualizar. Si te presentas a una oferta de trabajo concreta, igual lo has de modificar para adaptarlo mejor a esa oferta. Y en ese sentido, leer este artículo o consultar amigos, familiares, otros profesionales del sector será algo que os ayudará y que hemos de tener en mente de hacer. Revisar, pedir opinión a los demás. Finalmente, para acabar este apartado del CV, lo que os decía antes, el CV es mucho más que un CV. Hoy en día, sobre todo la gente joven y mucha gente, estamos presentes en redes sociales. Hay un apartado en orientación laboral dentro de CV y perfil profesional que es reputación y visibilidad. Tenemos varios artículos que hablan sobre tu presencia en Google, sobre tu presencia en Facebook, en cómo puede ayudarte Twitter en tu desarrollo. Seguramente utilicéis algunas de estas redes y es muy importante ponerte en la piel de un reclutador y ver qué imagen das, qué imagen estás dando en Facebook, cómo controlas la privacidad de tu cuenta, cómo Twitter, por ejemplo, cómo puede ayudarte en tu desarrollo, cómo hay que utilizarlo, quién hay en la plataforma. Una forma básica de empezar es teclear tu nombre en Google y ver qué encuentras sobre ti mismo. Lo que tú encuentres sobre ti mismo será lo que un reclutador, si un día te busca en Internet, será lo que encuentres. Lo mismo si participas, como decíamos antes, en instituciones, en charlas profesionales. Todo esto configura tu perfil profesional, no solo el CV. Prestemos especial atención a las redes, bueno, a nuestra presencia en Internet, a nuestra identidad digital. Si tenemos un blog, si estamos de alta en LinkedIn, en Infolancer para buscar trabajo como freelance. Tengamos una visión amplia de qué imagen estamos dando, ¿vale? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí tendréis algunos artículos que entran en detalle pues, sobre Facebook, Twitter o Google, cómo hacerlo. Y bueno, hasta aquí el segundo bloque, también muy brevemente, sobre CV y perfil profesional. No sé si hay alguna duda. Sí, lo que has dicho sobre el Facebook, ¿cómo podemos controlar y dar una buena apariencia en nuestro perfil de Facebook si alguien nos quiere encontrar?
Bueno, ante todo es controlar tu privacidad. Tampoco es sencillo, hay muchos ítems a tener en cuenta, muchas maneras de controlarlo. Eso sería lo primero, o sea, tener muy claro quién está viendo qué. Para ello, cómo te formas tus grupos de amigos, qué privacidad, qué lecciones de privacidad tienes en cada uno de los apartados, es importante. Y también a quién comunicas. Comunicas a grupos, comunicas a todo el mundo. Bueno, yo creo que sería un control de todo, de saber quién tienes como amigo, porque a veces vamos agregando sin parar. La privacidad, que esto requerirá cierto esfuerzo y pasarse un ratito en Facebook, porque a veces no lo ponen fácil. Y bueno, y ya está. O sea, si tienes toda tu privacidad capada, pues ningún reclutador verá nada. Y bueno, yo diría que bueno, es trabajo de investigar las opciones de privacidad y sobre todo eso, al publicar o al elegir, a aceptar amigos, quién eliges y a quién comunicas qué. Yo tengo una pregunta del Facebook, a ver, una chica dice, Ivette, nos pregunta, buenos días, yo me he especializado en marketing y distribución, tengo ya un máster y además estoy haciendo un posgrado en dirección de marketing y ventas, pero no tengo experiencia en este área. Hablo 3 idiomas, pero siguen rechazándome las ofertas y estoy aplicando solo en prácticas. Estoy un poco perdida porque ni siquiera me dan la oportunidad de obtener experiencia y desarrollarme profesionalmente. O sea, este es un problema claro de que tiene estudios, tiene una chica que tiene un máster, tiene un posgrado, pero dice, ¿qué me aconsejaríais en este caso? Vuelvo a decir lo que decía antes. Todo depende del caso concreto del que hablemos. O sea, nosotros, bueno, revisando, ayudando a alguna gente con su CV, de repente les hemos ayudado y han encontrado entrevistas de trabajo porque quitaban algo de información de su currículum, porque quitaban experiencias que no venían a cuento, etcétera. Dar consejos concretos sin ver ese material, sin ver el CV, sin entender bien el sector en el que nos movemos, es difícil. Lo primero que me saltaría a mí, por lo que veo, es que tienes un perfil alto de estudios, pero un poco te interesa cualquier trabajo para adquirir experiencia. Igual yo haría 2 CVs, uno muy enfocado a las prácticas, donde igual no digo que no pongas toda tu formación, pero bueno, yo haría el ejercicio de tener dos CVs, uno poniéndote en la piel que quieres prácticas y ver qué información de ahí no vale o qué otra información que igual no habías puesto podrías incluir, y otro un poco de perfil de persona que aspira a un perfil un poco más alto, porque igual es tan fácil como creérselo y creerse que tú tienes esa formación. Aparte de todo, yo creo que sí que puedes obtener experiencia rápidamente. ¿Hay algún proyecto en el que podrías colaborar de gente que conozcas o que hayas hecho algún estudio en la universidad de interés sobre casos concretos, de empresas concretas? No lo sé. O sea, yo cuando veo gente que tiene mucha formación y aspira a puestos como de bajo nivel, yo ya creo que igual se han de tener 2 CVs. Y por otro lado, a veces, igual lo que nos falta es confianza en ese currículum más elevado que muestra mucha formación de ir a por esos puestos, igual no solo prácticas, pero ahí sí que tengamos que rascar experiencia y puede ser eso, un estudio sobre un caso práctico que se hizo en la universidad o unas pequeñas prácticas, o igual nos lo podemos inventar sobre el momento y colaborar con algún proyecto que conozcamos de algún amigo para poderlo incluir en el currículum. Más allá, vuelvo a decirlo del principio, sin ver exactamente cada caso, dar consejos generales es muy arriesgado. Pero bueno, estas serían un par de pautas. Perfecto. Y una más para que no se nos acumulen, así vamos por bloques. Magda Masas nos pregunta de qué forma le podemos ayudar para crear su plan de carrera y si hacemos un seguimiento de todo el proceso hasta conseguir finalmente el empleo. No acabo de entender bien la pregunta. Primera parte.
si le podemos ayudar a crear su plan de carrera, dijéramos. ¿Existe este servicio personalizado? De momento no. No existe este servicio en InfoJobs personalizado, y el trabajo que estamos haciendo es en esta herramienta que os decíamos, plan de carrera, que realmente es muy potente y que nos puede servir y dar muchísima idea, pues eso, lo que os decía, para llegar a un puesto, ¿de qué edad trabajar antes? Si estoy en un puesto, ¿qué saltos profesionales son más habituales? ¿Qué empresas han demandado más esos puestos? No tenemos el servicio personalizado, pero plan de carrera es una gran herramienta que os ayudará. El único problema de plan de carrera es que igual no encontréis vuestro puesto concreto. Tenemos miles de ellos y estamos ampliándolos y trabajando en ello, pero hasta ahora no sé cuántos hay. Obviamente el mercado laboral es inabastable. Además, como son estadísticas en puestos donde hay pocos datos, porque hay muy puestos tenemos en los puestos que tenemos pocos datos, pues ya ni se presenta la información porque no es relevante, porque debe haber una base estadística importante. Hasta ahora es el servicio que más se puede adecuar a ello. Por otro lado, en orientación laboral acabamos de lanzarlo y vamos a hacer mucho trabajo en ese sentido, y somos muy ambiciosos y esperemos un día poder dar ese servicio personalizado. De momento nos centramos en dar contenidos para los diferentes momentos de la vida laboral, intentamos ponernos en la piel de cada uno de los profesionales, pero bueno, la verdad es que es bastante complicado y estamos trabajando en ello, porque luego además esto se puede juntar con cada sector, las particularidades de cada sector. En cualquier caso, yo lo primero sería visitar plan de carrera y investigar un rato allí. Y las propias ofertas de InfoJobs dan, como decía antes, dan mucha información de las empresas que más contratan, de qué se está pidiendo, de cómo son esos perfiles. Yo creo que ahí también hay una muy buena fuente de información. Ya está de momento. Venga, pasamos al tercer bloque. Este bloque ya se centra más concretamente en lo que es la búsqueda de empleo. Porque creo que a muchos de vosotros os interesará. Tampoco vamos a hacer un repaso exhaustivo del proceso de búsqueda. Si miramos en pantalla y yéndonos a la búsqueda de primer empleo, como os decía, en orientación laboral hay un apartado, aquí veis, búsqueda de empleo, donde tenéis varios apartados: métodos de búsqueda, carta de presentación, prepararse para la búsqueda, presentarse una oferta, la entrevista de trabajo, negociación y contrato. Aquí vais tenéis mucha información que os puede ayudar. Yo, para no ser pesado y porque esta información ya la podéis buscar vosotros, he querido elegir algunos puntos concretos que creo que son importantes a tener en cuenta. El primero, ¿quién te selecciona cuando buscas trabajo? Este es un artículo de orientación laboral que habla de los tipos de reclutadores que hay, desde el que tiene una pequeña empresa y que igual es el jefe el que acaba reclutando, a ETTs, reclutadores de ETTs que necesitan mucha gente. Yo creo que es muy importante ponerse en la piel de los reclutadores, porque en el fondo son personas que trabajan en empresas y que también están sufriendo pues todos los cambios que estamos sufriendo en el mercado laboral. Igual requerían un perfil o dos perfiles y ahora solo tienen dinero para contratar a uno. Y igual antes, hace medio año, no necesitaban una serie de competencias o pedirlas y ahora las piden. Pensemos que es gente que ahora está recibiendo mucho más CV y por tanto para ellos es mucho más difícil seleccionarlo. Yo os animo a leer este artículo, ahora lo encontraréis en portada, en la sección de opinión. Precisamente es una una técnica de recursos humanos que trabaja en InfoJobs. Y lo que os decía, creo que es muy importante ponerse en la piel de reclutadores y no verlo simplemente como el enemigo que no ha leído mi CV porque pasa de todo. No, son personas que han de cubrir necesidades y que pues también con la crisis, con todos los cambios del mercado laboral, se están encontrando con dificultades añadidas de todo tipo. Incluso la de no encuentro este perfil. O sea, imaginaros con la de gente que está demandando trabajo, reclutadores que no encuentran determinados perfiles o que les cuesta encontrarlos. Por tanto, creo que eso es algo muy importante.
segundo lugar, quiero destacar la carta de presentación. Este es un enlace al apartado de carta de presentación del espacio. Aquí tenéis la carta de presentación InfoJobs, ejemplos de presentación para consultoras, para un primer trabajo, tipos de cartas. Aquí encontraréis información de todo tipo relacionado con la carta. Yo lo que quiero destacar, sobre todo de la carta, porque del CV se habla mucho habitualmente y hay muchísima información, es que la carta es muy importante. ¿Pero por qué lo es? Lo es porque en el fondo el CV es algo frío. Es algo que tiene una estructura normalmente estándar, donde, bueno, poco cabe la humanidad o la personalidad de cada uno. La carta de presentación es todo lo contrario. Yo creo que es la parte más emocional de todas nuestras candidaturas. Muchas veces es el primer filtro. O sea, a un reclutador igual no le gusta la carta de presentación y ya no lee el CV. Pensar que esa es la parte emocional, donde podéis presentar vuestras motivaciones, e incluso vuestra adecuación al puesto, pues explicaros con vuestras palabras por qué os creéis que sois adecuados al puesto. Esta parte humana es muy importante y cada vez lo es más, porque los reclutadores, al tener exceso de candidatos, hay muchas personas que cumplen también los requisitos que ellos piden. Por tanto, la diferencia la acaba haciendo los aspectos emocionales, humanos, personales. En una entrevista de trabajo está claro que esos aspectos se pueden valorar y detectar, pero en la carta de presentación también. Y es muy importante que la trabajéis, yo creo, en ese sentido, o que si es importante es por esa parte humana que podéis mostrar en ella. Como siguiente punto, yo quería hablar de consejos para la inscripción de ofertas en InfoJobs. Es un artículo que ha tenido mucho éxito en este espacio de orientación. Ya no hablo solo de InfoJobs, o sea, lo que hay que tener muy claro es que no es lo mismo, lo que os decía antes, dejar un currículum en una ATT o en un comercio, o hacer un proceso de selección a través de una ATT, que inscribirse en ofertas en portales de empleo. O sea, Internet tiene sus propias reglas, InfoJobs o otros portales de empleo tienen sus propias reglas, su propia manera de funcionar. Lo que se da a las empresas ya no solo la posibilidad de publicar una oferta, sino muchas herramientas de selección y criba de CVs. Este artículo empieza diciendo una cosa, es decir, entre 100 candidatos a un puesto, gracias a las herramientas que tienen los reclutadores en InfoJobs, ellos pueden buscar por palabras clave conocimientos concretos que les interesan mucho y quedarse y cribar de 100 CVs, quedarse con 5 muy rápidamente. Eso es importante saberlo, es importante conocer la herramienta. Por ejemplo, a veces los candidatos se quejan, no leen los CVs. Bueno, es que hay muchas herramientas para filtrar y eso es el servicio que ellos tienen. Por ejemplo, están las preguntas de preinscripción. Algunas ofertas tienen unas preguntas previas que te hacen los reclutadores. Esas preguntas pueden descartarte directamente del proceso. Por otro lado, lo que os decía, las quejas de no leen mi CV. Bueno, es que ellos, hecha por ejemplo una primera selección, ellos no ven CVs enteros, ellos ven un listado de CVs, ¿vale? Y ya han hecho una primera criba, igual ya solo leen los que hay en ese listado, o de ese listado les destacará, podrán ver cierta información muy resumida que les puede interesar. Por tanto, pensar que no es solo el CV. Es la carta de presentación, es trabajar bien la Skiller Question, es ver qué requisitos hay en la oferta y volver a echar un vistazo en tu currículum, porque igual dice que trabajabas en una provincia y no lo has actualizado, has cambiado de provincia y la empresa quiere solo gente que viva, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid y tú no lo tienes actualizado y pone que vives en Logroño, igual directamente te descartan por eso y tú no lo sabías. Pensar que a nivel online hay muchas cosas a tener en cuenta, no es solo el CV, hay que preocuparse de muchas cosas. Y bueno, en caso de InfoJobs, por esto mismo no son desventajas para vosotros, también son ventajas. A veces la gente no se inscribe porque hay muchos inscritos. No, inscríbete. O sea, si tú crees que eres adecuado, hazlo, porque seguramente te filtren rápidamente y acaben con tu CV. Lo que decía el cuestionario previo de la inscripción es muy importante
y también ver, buscar información sobre la empresa, por ejemplo. O sea, veis una oferta, investigar, mirar su web, en qué mercados, en qué proyectos están metidos, porque seguramente esa información la podréis utilizar para vuestras candidaturas. Finalmente, de este bloque de búsqueda de empleo, yo quería destacar otro apartado, que es la entrevista de trabajo. También hay mucha información al respecto, tanto en nuestra web como en otras, como en servicios públicos, pero no lo perdamos de vista. ¿Por qué? Porque igual nos parece que no llegará ese día, pero ese día llegará. Llegará la entrevista de trabajo y es un momento delicado, es un momento importante que casi empieza, como dice aquí este artículo, con la llamada de un reclutador. Ahí ya es el primer contacto. Podríamos decir que ahí empieza la entrevista. ¿Por qué? Esto engancha un poco con lo que decía al principio, el control de vuestras acciones. Si recibís una llamada y no estáis ubicados de quién os llama, realmente seguramente daréis unas muestras de inseguridad o de que os falta ubicar. Un ejemplo claro es de, oye, si hay ruido, si no tenéis información, decirles que llamáis vosotros de aquí a un rato o en otro momento. Pero simplemente es importante. Hay muchos consejos y muchas cosas a tener en cuenta, tanto de actitud como las preguntas claves que te pueden hacer, como la propia llamada a un reclutador, la importancia que tiene. Yo os aconsejo, aquí en este apartado también, a mirar toda la información que tenéis. Preguntas clave en una entrevista de trabajo, después de una entrevista de trabajo, qué acciones son aconsejadas, tipos de entrevistas de trabajo que hay, durante la entrevista. Hay muchas cosas que tener en cuenta y aquí encontraréis mucha información al respecto. Dicho esto, hemos acabado un poco el tercer bloque. Hacemos una pequeña pausa de 2 minutos. Os pensáis si tenéis alguna duda y pasamos a resolver y a intentar dialogar a resolver vuestras dudas si podemos y un poco intentemos dialogar sobre todo lo que hemos hablado. Luego, más allá, me atreveré a daros algunos consejos y a pediros una cosa, a pediros vuestra opinión y nada más. Nos vemos en 2 minutos. Tony nos dice, buenos días, en mi caso, que soy diseñador gráfico, ¿es positivo para las empresas que buscan este perfil en concreto que sepan mi dedicación profesional, aparte de la pintura, aparte en la pintura, el arte? No entiendo muy bien la pregunta, pero entiendo que aparte de diseñador gráfico es también pintor, pintura artística. Yo creo que sí, porque está totalmente relacionado. Otra cosa es que, bueno, depende de los puestos, si aplicas a puestos de diseñador gráfico, pues será algo secundario. Lo más importante es tu experiencia y estudios en diseño gráfico, pero obviamente está muy ligado y, bueno, totalmente ligado y totalmente valioso. Dicho de paso, ya que eres diseñador gráfico, una de las grandes ventajas que tenéis es que podéis mostrar fácilmente vuestro trabajo en internet. Es decir, no sé, un comercial no es tan fácil, no puede poner un link y mostrar todo lo que ha hecho, de todo lo que es capaz. En cambio, los diseñadores gráficos, que suelen tener una presencia online fuerte, sus blogs, sus páginas web o su presencia en redes, la verdad es que en ese sentido es una gran ventaja que, bueno, tenéis una web, un blog con vuestros mejores trabajos y allí se puede ver, más allá de lo que dice un CV, de vuestra experiencia, vuestro trabajo lo podéis mostrar directamente online y, bueno, de forma muy fácil el reclutador o quien sea verá lo que habéis hecho. Dicho sea de paso, y es una de las cosas que queríamos hablar después, pero ya que estamos, la sacamos ahora. La presencia online y la gente joven que empieza, yo creo que ha de pensar en global. O sea, internet es global. Si tú tienes tus trabajos en tu web, está en castellano, no solo te pueden encargar, por decir algo, un trabajo desde España, te lo pueden encargar desde cualquier país de habla hispana. O podéis traducir vuestra web al inglés
para poder abarcar muchos más países. Es decir, yo creo que hay que pensar en global y que aquellas profesiones que por tu presencia en Internet se puedan expandir a nivel global, yo creo que es algo a tener en cuenta. Otra cosa es que no tengas ningún interés en, bueno, pues yo qué sé, en encontrar trabajo o encontrar un freelance de países anglosajones. Pero pensar que el alcance es global y que eso puede ser también una herramienta que os puede ayudar o un aspecto a tener en cuenta que es importante. ¿Alguna pregunta más? Tenemos una pregunta en el muro del Facebook, porque están bastante participativos, hay que agradecérselo. Daniel Melchor, a él le interesa, dice, acabo de incorporarme a la charla, no sé si habéis dicho algo al respecto, pero ¿podríais darme algunos consejos enfocados a tener una buena primera entrevista de trabajo? Gracias de antemano. Bueno, yo creo que no sé si podemos enfocar la pantalla. Os aconsejo, de verdad, os aconsejo bucear en los contenidos que encontraréis en orientación laboral. En entrevista de trabajo, como decía antes, acabamos de hablar de ello. Vamos a búsqueda de empleo. Hay un apartado solo de la entrevista de trabajo. Yo destacaría, por supuesto, os invito a navegar y a que veáis todos los artículos. Destacaría cómo atender la llamada de un reclutador, porque creo que la entrevista empieza aquí y es muy importante. Preguntas clave en una entrevista de trabajo, creo que también es importante saber a qué podéis afrontar. Y sobre todo, 3 artículos que hay: el después de una entrevista, el durante, y si vais a una página anterior debéis tener el antes de la entrevista. Yo creo que son los artículos que más destacaría. Antes, cómo hay que preparar la entrevista. Hay cosas que es de preparar, es de llevar la información bien empapada. El durante, aquí hay más consejos. Aquí también veis cómo superar un test psicotécnico si os toca, pero bueno. El durante se habla sobre todo de actitud, de poses, de gestionar los nervios, de cómo responder, si ser sincero, si no. Bueno, consejos muchos de comportamiento. Y el después también es interesante muchas veces, seguir mostrando interés o incluso, para empezar, evaluar tu actuación, cómo ha ido tu entrevista, qué crees que has hecho bien, qué crees que has hecho mal. Yo creo que la verdad este es un apartado bastante completo. Y lo que te decía, te aconsejo antes de la entrevista, durante y después, preguntas clave y el cómo atender la llamada a un reclutador. Dicho sea de paso, me adelanto a los temas que quería hablar luego. Darnos nuestro feedback, por favor. Acabamos de empezar con este espacio, realmente estamos muy contentos porque está teniendo mucho éxito, pero la clave del éxito es que se adecue a vuestras necesidades. Por tanto, todo el feedback que nos deis nos será útil y nos ayuda a daros cada vez más y mejor información. ¿Qué es feedback? El feedback son muchas cosas. Podéis dejar un mensaje en Facebook, podéis comentar, cada uno de los artículos tiene un comment box de Facebook, ahí podéis dejar vuestros comentarios. Normalmente tenemos encuestas en toda la página al respecto, o incluso otra forma que nosotros valoramos, por ejemplo, si un post tiene muchos likes de Facebook o tiene muchos retweets, para nosotros también es un indicador de su interés. Es una manera igual de que no sabéis, pero de darnos feedback. Por tanto, yo os animo a ello y nada, estáis invitados. Nosotros no queremos aquí hacer contenidos infinitos, sino queremos dar contenidos que se adecuen a vuestras necesidades y os ayuden de verdad. Entonces realmente nos tomamos en serio vuestros comentarios, revisitamos los artículos si hace falta, los mejoramos y bueno, ese es el trabajo que hemos empezado a hacer y donde vosotros pues nos ayudáis a veces mucho más de lo que pensáis. Antes dijiste la importancia de CV y también de la carta de presentación. ¿Cuál sería un buen consejo para gustar a los reclutadores en este aspecto? Bueno, yo creo que una cosa principal es mostrar que estás motivado con tus palabras y mostrar por qué estás adecuado. Tú crees que eres la persona adecuada para esa oferta. Por tanto, lo que hay que hacer es de toda la información de tu CV destacar solo aquello que es fundamental.
Y a veces no es todo tan difícil y tan complicado, sino de cuidar los detalles y los aspectos básicos. Hace poco, revisando la carta de presentación de un amigo, no decía que hablaba 5 idiomas en la carta de presentación. Estaba en su currículum y estaba al final de todo. Bueno, podría ser que hubiera profesiones donde eso no es importante, pero encima él trabaja en moda y tiene contacto con mucha gente. Había olvidado destacar eso. O sea, igual hoy no es relevante hablar inglés, porque todos los candidatos lo hablan, pero tú, que hablas ruso, alemán, francés, inglés, ¿cómo no lo estabas destacando en la carta de presentación? O sea, es una mezcla de aquello realmente diferencial de tu CV, aquello que realmente te adecua a la oferta, más tu motivación y tu parte humana. Yo creo que es un mix de todo eso. A veces es mucho más difícil saber qué información no has de incluir que la que has de incluir, ¿vale? Porque no, para empezar, igual que un CV, una carta no puede ser larga o larguísima, porque es que quitan las ganas de leer. Quitan las ganas de leer porque realmente tiene muchas cartas de presentación que leer o muchos CVs que leer, ¿no? Por tanto, si ha de ser un formato breve y ha de hacer estas 5 cosas o 4 cosas, realmente las palabras han de ser las justas y las importantes y las relevantes. Más allá de lo que hablábamos antes con el CV, es que hay casos, esto es mirar cada caso concreto, porque normalmente los fallos o las cosas a pulir son pequeños detalles. Bueno, simplemente quería comentar que ante el usuario, bueno, que nos está siguiendo, Tony, que es el chico que antes nos preguntaba sobre diseño gráfico, te quiere dar su feedback y pone que está súper motivado escuchando vuestra charla y con mucho interés. Bravo por la web de InfoJobs y es uno de mis primeros y fundamentales motores de búsqueda. O sea, que quería transmitirlo, que hay mucha gente que nos está siguiendo ahora mismo. Bueno, de paso, te quiero decir que yo he trabajado toda la vida con diseñadores gráficos, o sea que os tengo mucho cariño. No olvides los espacios freelance y la identidad digital, que creo que en vuestro ámbito, como decía, por el hecho de mostrar fácilmente vuestro currículum online y vuestros trabajos online y el alcance que puede tener en internet, también es importante. No lo sé si estás en Infolancer, que es un espacio para freelance. Aquí, bueno, podrás encontrar proyectos o en general toda tu identidad digital. Simplemente eso. En Twitter, porque estamos en Twitter. Desde Twitter, que también estamos retransmitiendo este streaming, Manu García nos pregunta: ¿citar o no citar en un CV nuestros perfiles en internet? Twitter, InfoJobs, LinkedIn, blog personal. Mira, lo primero es revisarlos todos, porque normalmente hay incoherencias o, bueno, no es unificado, no pone lo mismo en LinkedIn ni en Twitter, porque un día lo abriste de una manera por unos objetivos, otro día de otro. Para empezar, yo lo revisaría todo. Por otro lado, yo creo que es de tomar una elección, porque tampoco le vas a dejar 6 enlaces y dejar el de LinkedIn, el de Infolancer, el perfil público de InfoJobs, tu web, tu blog y tu Twitter y tu Facebook, ¿vale? Eso lo puedes tener en tu página personal, en tu blog o en tu web. Habrás de elegir uno y yo creo que bueno, has de pensar cuál es el más importante, cuál es el que da más de ti. Seguramente, si tú tienes un blog, sea la página de perfil del blog la que te permita explicarte tu perfil con mucha más amplitud. O, por ejemplo, el perfil público de InfoJobs, yo creo que también está bastante bien. Igual también depende de cada caso, ¿no? Elige una. Si tienes web, seguramente sea tu página de perfil lo que te dé más libertad. Además, eso será la puerta de entrada para el resto de presencia online que tengas: LinkedIn, Infolancer, todo lo que hablábamos. Yo creo que hay que elegir una y que la que te vaya mejor y luego vigilar sobre todo la coherencia de todas ellas. Echarle un vistazo a todas, desde los nombres de los mails, descripciones de perfil, ver cómo te están viendo desde fuera, que sea coherente y elegir una. Perfecto. En Facebook tenemos otra pregunta de Edgar Talavera Hernández, dice, también con referente a las redes sociales, ¿no? Bueno, más que una pregunta, es una idea que él tiene, ¿no? Una sugerencia. Dice: hola, como la carta de presentación debe ser corta, y entre paréntesis pone, porque no podemos hacerle perder tiempo al seleccionador, ¿qué os parece que fuera tan corta como la bio de Twitter?
A ver, si ya hablamos en concreto de la carta de presentación, hemos de pensar de qué estamos hablando. Si es de la carta de presentación de InfoJobs, por ejemplo, online, que puedes guardar hasta 5 cartas de presentación para tener varias según busques un perfil o para adecuarla a una oferta, o simplemente carta de presentación puede ser el email que envías a un reclutador de una empresa directamente tú, una autocandidatura, ¿vale? Aquí, bueno, yo no me imagino enviando un mail a un reclutador de una empresa presentando una autocandidatura y diciéndole: hola, si quieres conocerme, aquí tienes mi perfil. Obviamente vas a tener que escribir algunas frases mínimas y eso lo puede complementar, pero con esas 3, 4, 5 frases vas a tener que despertar su interés. Y entonces volvemos a lo mismo de antes, esas 3 o 4 frases son claves. Imagínate que tú, pongo un ejemplo cualquiera, tú has investigado la web de esa empresa y acabas de ver que han abierto mercado en Portugal o un determinado servicio. Pues si tú puedes enfocarlo ahí, tan fácil como un detalle, decirle: mire señor, tengo experiencia en el mercado portugués, he visto que han abierto sede allí y creo que sería ideal. Es decir, aquí cada uno verá cómo destacarse. Hay profesiones donde se puede ser más creativo, más irreverente, es decir, diseñadores gráficos, agencias de publicidad. También depende mucho del sector y del tono que se maneja. Tampoco no me imagino un comercial, un director comercial haciendo bromas o juegos creativos, ¿no? En cualquier caso, sí, o sea, puede ser un enlace, pero irá precedido de 1, 2, 3 frases que van a ser muy importantes. Si hablamos del tema email, ya no la carta de presentación de InfoJobs, sino enviar una autocandidatura, el mismo asunto del email va a ser importante. Eso es mi humilde opinión. Perfecto. Otra pregunta que hacen es: ¿de qué forma se puede pasar con éxito una entrevista a la pregunta ¿cuáles son tus defectos? Que es una pregunta que suele entrar en... Justamente antes de esta presentación hablábamos de ello, 2 típicas respuestas: es soy demasiado perfeccionista o es que me implico demasiado en el trabajo. Yo creo que esto no es que no se pueda decir, es un poco tópico y un poco, bueno, puede ser vacío. No lo sé, vuelvo a decir, es que cada contexto es muy peculiar. Bueno, pensaros un defecto concreto, pensaros, igual yo si me la llevara preparada, igual lo que haría es detectar algún gap que haya tenido en mi formación que me faltara y lo comentaría y yo diría: mira, yo creo que me falta información o formación, perdón, sobre este tema. En cambio, la respuesta siguiente que has de tener preparada es: pero ya lo estoy trabajando, me he apuntado a este curso o estoy estudiando de esta manera. Ese podría ser uno, yo es igual una que me prepararía. Pero vuelvo a decir, eso, bueno, depende. Depende también del buen feeling que haya habido con el reclutador. O sea, vosotros veréis si realmente, yo creo que en el momento, igual que el reclutador saca mucha información de vosotros sacáis información de él. E igual que os interesa ese trabajo, a él les interesa cubrir un perfil. Muchas veces, dependiendo del feeling que ha habido en la entrevista, puede ser más atrevido y ser más transparente o no. Algo que se aconseja la naturalidad y la transparencia. ¿Por qué? Porque a la larga, por mucho que mientas, este matrimonio, si has mentido, acabarán habiendo disonancias, o tú no estarás bien en esa empresa o esa empresa no estará bien contigo. Pero bueno, también depende el feeling que haya habido en la entrevista, yo creo que te puede ayudar a soltarte más o menos. Queríamos también preguntar desde Twitter, ¿qué tipo de currículum elaborar? ¿Cronológico o funcional? Eso depende, siempre estoy diciendo lo mismo, depende de la oferta, depende de la situación, etcétera. Lo que es importante es conocerlos y ver de qué sirven. El funcional agrupa tus experiencias en función del puesto, es decir, que si aplicas a un puesto de comercial, por decir algo, habéis de mirar con detalle modelos y ejemplos.
Pero si tu primera experiencia fue comercial y es la última en tu CV y aplicas a un puesto de comercial, seguramente sería lo primero que destacarías, no por orden cronológico de tu vida laboral, sino en relación a la oferta. Eso depende, eso ha de surgir del análisis de la oferta, qué tal adecuado estás tú a ella y qué tal de adecuado está tu currículum, qué información sobra en tu currículum que no aporta valor para esa candidatura o qué información falta. Por ejemplo, se nos han quejado a veces que es que en InfoJobs habláis del currículum funcional, pero no lo ofrecéis como tal. Bueno, no lo ofrecemos como tal, no, pero es que lo que hay que pensar es la filosofía que hay detrás. En ese sentido, puede ser que la carta de presentación esté ejerciendo en InfoJobs parte de esa función que hace el nivel, que es presentar en primer plano lo más interesante, ¿vale? Eso dependerá de cada caso concreto, pero lo que es importante es entender la filosofía del currículum cronológico y la del, bueno, en este caso la del funcional, que es al que estamos menos habituados. Por ejemplo, es típico del modelo anglosajón. Yo creo que se utiliza mucho más este modelo en países anglosajones. Por tanto, si buscas trabajo en el extranjero o en países anglosajones, seguramente sería más apropiado este modelo. Yo creo que es más importante entender la filosofía y el porqué del CV cronológico y del funcional y bueno, y dependiendo, como siempre decimos, de cada caso. En Facebook nos pregunta Carlos Molina. Buenos días, yo soy licenciado en Química y doctor en Química, en el campo de biocombustibles. También tengo el CAP, he realizado estancias en centros de investigación nacionales e internacionales, he ido a muchas entrevistas de trabajo, pero no consigo un puesto de trabajo. ¿Cómo puedo conseguir un puesto acorde a mi formación y qué consejos me podéis dar? Imposible contestarte, como he dicho antes. Si puedes decirnos tu edad, me serviría un poco de guía, pero es lo que os decía. Mirar, si podemos enfocar a la cámara un momentito. En orientación laboral hay un apartado que es, bueno, vamos directamente a la home, ¿vale? Aquí hay tengo una columna, no estoy haciéndome publicidad, no he venido a hablar de mi libro, pero tengo una columna donde aquí hay un caso, por ejemplo, de ser o no ser director de marketing, cómo eliminar información de tu currículum puede ayudarte a encontrar empleo. Es lo que os decía antes, las casuísticas, cuando ya preguntáis cosas así, es entrar mucho en el detalle. Yo no conozco el sector de la bioquímica, no he mirado las ofertas, no sé qué edad tienes, no sé cómo está tu CV. Aquí hay un ejemplo de un CV muy bueno, donde solo quitando dos cositas y cambiando una cosita en la carta de presentación, parece ser que le ayudó mucho en su búsqueda. Por tanto, a este nivel que preguntáis ya es realmente entrar en cada caso. Por tanto, solo podemos remitir a los consejos generales, o sea, vigilar los detalles, consejos básicos, revisar la calidad del CV, mostrándolo a otras personas, profesionales, adecuarlo a la oferta, es decir, leer bien la oferta y si es necesario, a veces pues hay que hacer un CV por oferta, a veces hay que adecuarlo para darle exactamente al reclutador lo que necesita y quitar la información. Hay dos actitudes, por ejemplo en InfoJobs, inscribirse a muchas ofertas o inscribirse solo a las adecuadas, y puede ser que inscribirse solo a las adecuadas sean 3 horas de trabajo, una mañana, solo para inscribirte a una oferta porque has cogido tu CV, has mirado los requisitos con detalle, has adaptado cierto lenguaje que había en la oferta, lo has adaptado a tu CV, has investigado en la empresa, su web, cómo está, su estado, etcétera. Entonces, igual te pasas todo un día para una inscripción, pero igual vale la pena, igual es la inscripción que te da el trabajo. Yo solo he buscado una vez por InfoJobs, encontré en 30 días, no vivíamos la situación que vivíamos ahora, pero yo solo me inscribí a 3 ofertas y encontré trabajo en una. Requiere esa adecuación y esa adecuación total requiere horas de trabajo y es difícil, es decir, mira, esta oferta me encanta, pero es que no llegaré, no doy el perfil, me encantaría trabajar ahí, pero es que no doy. No pierdas tiempo, porque estás perdiendo tiempo que puedes utilizar de otra manera, optimizarlo en tu búsqueda. Y por contra, es decir, bueno, mira,
esta oferta me gusta, pero mi perfil, oye, no se adecua a ella, o mi currículum, perdón. Pues igual es estar todo un día cambiando ese currículum para inscribirte con más oportunidades y con más precisión a una oferta. Entonces, más no te puedo decir. Tenemos otra que va relacionada con la imagen que se da en una entrevista de trabajo. Nos preguntan cómo tengo que ir vestido a la entrevista de trabajo. Tengo una entrevista para técnico de soporte en sistemas informáticos y dudo si tengo que ir vestido con traje y corbata o con un look un poco más informal. Yo antes vería el tipo de empresa, qué pinta tiene su web y si hay el personal. De todas formas, a mí de buenas a primeras me da la idea de que no hace falta ir tan formal por el puesto que indicas que un comercial, por ejemplo. Igual hasta se puede ver forzado. Por tanto, que tú estés cómodo, que tú creas que des una presencia y seguramente te pongas un traje en corbata y no estás adecuado a ello y no te sientas ni cómodo. Creo que en el ámbito que comentas, por mi poca experiencia en lo que yo he visto, no es estrictamente necesario. Otra cosa es que me dijeras, no, consultor de una TI, pues igual sí, porque es un trabajo donde vas a tener mucha actividad comercial, pero si no, yo creo que con algo informal, bien arreglado y ya está, es suficiente. ¿Crees que es bueno hacer videocurrículums? El videocurrículum es como hablamos el caso del diseñador, depende para qué, o sea, depende para qué, en qué puesto y en qué contexto. Se me ocurre que un diseñador, gente que trabaja en ámbitos de creatividad, incluso un comercial, que en el fondo está demostrando lo bien que se vende a sí mismo,